Buenos días, iglesia. Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que estén muy bien, que estén en sus casas ya listos, preparados con su blog de notas allí y para escribir, porque viene una parte muy importante. Todo desde que comenzó ha sido importante. Las canciones y el hecho de poder dar gracias al Señor, poder dar gracias al Señor por un nuevo día es importante. Pero vamos a meditar en su palabra y bueno, le mando un saludo a todos aquellos que están en sus casas, nuevamente online. Quisiera verlos de manera presencial, pero por ahora es virtual. Y bueno, quisiera bendecir sus vidas y que esta palabra que se va a exponer sea de mucha bendición para ustedes. Quiero mostrarles esta imagen y a la vez mostrarle un manojo de llaves. Yo no sé si en alguna oportunidad ustedes le han dado algunas llaves para abrir un cajón, alguna puerta, alguna casa y le dan mucho más llaves que esto, ¿verdad? Esto es solamente un ejemplo. Y ustedes se ponen allí, introducen la primera llave y le dan y no es, y después tratan de introducir la segunda y no, ni siquiera se introduce porque no calza allí en la cerradura y así van probando y quizás prueban todas las 10, 12 llaves que pueden estar en el manojo y después de posiblemente hasta forzar, ninguna abre esa puerta o ese cajón. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado. Y es porque la persona que te dio las llaves no te dio la llave correcta. Y por más que tú puedas forzarla, incluso puedas hasta partir la llave, no vas a abrir la puerta. ¿Por qué? Porque no te dieron la llave correcta. A menudo en nuestras vidas podemos forzar puertas, podemos forzar cajones, podemos forzar circunstancias para que abra y no abren. ¿Por qué? Porque quizás no es el tiempo de Dios, porque no estamos en el momento adecuado. Y hemos hablado en esta serie, que por cierto se llama Gracia y Favor, y hemos dicho que gracia y favor son como dos llaves, ¿verdad? Dos llaves que se cruzan, se vinculan allí. La primera es la gracia, que es ese favor inmerecido, esa salvación que Dios nos dio a través de Jesucristo. Al creer en lo que hizo Jesucristo en la cruz, podemos ser salvos. Pero también en nuestra vida, una vez que somos salvos, contamos con su favor, con su preferencia, con su elección. Dios está con nosotros y podemos tener éxito. Vamos a ver entonces un repaso súper breve acerca de lo que hemos visto hace 4 semanas. Igual les puedo decir que todas las anteriores partes están en YouTube y en Facebook pueden ver completo cada una de esas exposiciones de la palabra. Pero en el primer domingo hablamos acerca de Job, un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal, dice la palabra. ¿Y por qué era perfecto? Porque era temeroso y apartado del mal, porque precisamente la gracia y el favor de Dios estaba con él. Le pasaron muchas cosas. Perdió a sus hijos, perdió sus posesiones, tuvo una enfermedad terrible, sin embargo, en ningún momento pecó, ni de palabras ni de hechos. En el segundo domingo vimos a María, la madre de Jesús, y el ángel que se le aparece, el mensajero de Dios, le dice: muy favorecida, el Señor está contigo, la gracia de Dios está contigo, el favor, la elección de Dios está contigo. Y iba a ser muy bendecida, muy favorecida, porque iba a ser nada más y nada menos que la madre terrenal de Jesús. Decía: bendita tú entre las mujeres, no sobre las mujeres. Y hablamos que a María no se le da adoración y gloria, sino que se le reconoce como una mujer que tuvo la gracia y el favor de Dios. Luego en el tercer domingo vimos a Noé el constructor, un hombre que fue elegido sobre un mundo que estaba corrompido, que estaba lleno de maldad, que Dios se había lamentado de hacerlo y eligió a Noé, a su esposa, a sus hijos y a sus esposas para salvarlo, para hacer un reinicio de mundo, y eligió a esta familia. Dice que era un hombre justo, honrado entre su gente, siempre anduvo fielmente con Dios, siempre caminó con Dios, hizo la voluntad de Dios. Dios mandaba y él obedecía en todo momento. Luego, el domingo pasado, Mervin desarrolló a José el soñador. Dice la palabra que el Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo. Y podemos decir, tuvo éxito en todo. Fue vendido por sus hermanos, odiado, quisieron matarlo, estuvo en la cárcel eh, y fue abandonado allí. Sin embargo, Dios lo sacó. Aún en medio de la cárcel,
tenía gracia y tenía favor. Fue salvado por el Señor de su vida física y de su vida espiritual, pero resulta y acontece que contaba con la gracia del Señor y por eso tenía éxito en todo. Fue el segundo al mando y bueno, pueden leer la historia de José. Ahora vamos a ver, te quiero hacer esta pregunta. ¿Qué sucede cuando sentimos que ninguna llave funciona y ninguna puerta se abre? Hace rato te mostraba un manojo de llaves. ¿Qué sucede cuando te sientes como José o como cualquier otro personaje y tú dices, bueno, no tengo éxito en lo que Dios me dijo que hiciera? No tengo éxito en el ministerio, no tengo éxito en mi familia, con mi vida profesional. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando sentimos que ninguna llave funciona? ¿Será que estamos en la puerta equivocada? ¿Qué pasa? Yo quiero que veamos un personaje que fue Jairo. Este es el quinto personaje en esta última parte de la serie llamada Gracia y Favor. Jairo era un líder de la sinagoga, ¿verdad? Entre los ancianos tenía la responsabilidad del orden del culto de los sábados. Era una persona importante que sabía y ordenaba los asuntos para los días sábados, además que estaba en una especie de escuela también donde se enseñaba la ley, la doctrina y todo eso. Era una persona importante. Pertenecía a una clase que generalmente rechazaba el ministerio de Jesús. Estaba en esa clase que se creían perfectos, que guardaban la ley, no solamente los 10 mandamientos, sino todas las leyes que fueron inventadas por los hombres y la guardaban a la perfección. Criticaban a Jesús por cosas como, por ejemplo, no lavarse las manos antes de comer. Y él y un grupo de hombres líderes importantes parecidos a él, que eran líderes religiosos, rechazaban el ministerio, la obra de Jesús. Y vamos a ver qué pasó con este personaje. Ya sabemos y entendemos que es un líder religioso, que es una persona importante, no es cualquier persona, y va a tener un encuentro con Jesús donde la gracia y el favor de Jesús se va a demostrar de una manera poderosa. Así que atentos, ¿verdad? Dice la palabra en Marcos 5:21, voy a ir leyendo y voy a ir comentando rápidamente porque quiero que este mensaje sea corto para cerrar la serie. Dice la palabra que después de que Jesús regresó a la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y esto es normal que pase. La gente buscaba a Jesús. Eso pasaba en la vida de Jesús. La gente buscaba a Jesús, como en algunas oportunidades él se apartaba de la multitud o de la gente. Y a veces Jesús buscaba a la gente. Pero en esta oportunidad la multitud lo buscaba, por lo que él se quedó a la orilla. Jesús enseñaba alrededor de la orilla de los lagos, de los mares. A veces se montaba en las barcas. Y aquí vemos que Jesús está rodeado de muchas personas. Dice el versículo 22 y 23, llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, que ya dimos las características principales, ¿verdad?, de este personaje llamado Jairo. Al ver a Jesús, ¿qué dice la palabra? Se arrojó a sus pies suplicándole con insistencia. Entonces, tenemos una multitud, tenemos a Jesús enseñando, predicando la palabra, y se acerca Jairo, que es un sacerdote o uno de los principales religiosos que ordenaba el culto, ya lo dije. Y al ver a Jesús, se arroja a los pies del maestro suplicándole. Al arrojarse es una señal de adoración, pero vamos a ver cuál es su súplica. Dice aquí, mi hijita se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Vuelvo a leer su súplica. Mi hijita se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Qué terrible situación la de Jairo. Aquí vemos un hombre importante en la sociedad. Un hombre importante que tenía nexos con el gobierno, con la política, porque la parte religiosa también mandaba. Y recordemos que estos hombres importantes fueron los que enviaron a Jesús, hicieron presión ante el reino de Roma para crucificar a Jesús.
Y aquí vemos a este hombre importante que en medio de la multitud no le importó porque ellos estaban claros, el grupo de los fariseos, de los escribas y todos esos religiosos eran prácticamente enemigos de Jesús. Y a Jairo no le importó el qué dirán, lo que iban a decir acerca de él, sino que dice que al ver a Jesús se postró, se arrojó a sus pies, ese lugar más alto donde debemos llegar, hizo su súplica: mi hijita se está muriendo. Yo creo que él tenía sus llaves, tenía un montón de oportunidades, tenía poder, tenía contactos, quizás tendría contacto con médicos, no sé cuántas puertas tenía a su disposición porque era un hombre importante. Sin embargo, se dio cuenta que con sus llaves, con sus oportunidades y con su poder no podía hacer nada. Le quedaba una sola oportunidad, que era la llave maestra de Jesús. Esa llave que a través de la gracia y el favor abre todas las puertas. Hemos dicho que la gracia y el favor es como dos llaves. Y que cuando contamos con la gracia y el favor de Dios podemos tener éxito. Jairo se había dado cuenta de que sus llaves eran equivocadas. Le tocó una puerta muy difícil. Le tocó una situación muy terrible, que era la enfermedad crónica, y si dice que se estaba muriendo es porque realmente se estaba muriendo. Quizás algún médico había dado un diagnóstico, no sé qué estaba pasando allí, pero este hombre dijo: esta es mi oportunidad. Y no voy a disimular, no voy a hacer nada que tenga que ver con mi religión o la ley, nada. Voy a arrojarme a los pies del maestro. Y él dice: ven conmigo, pon tus manos sobre ella para que pueda sanar. Tenía una súplica, una petición bien importante, ¿verdad? Ahora, debemos saber que la hija estaba muriendo. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú si tu hijo o tu hija se está muriendo? ¿Qué serías capaz de hacer tú si tu hijo o tu hija se está muriendo? Me gustaría que tú pensaras por algunos segundos y te preguntes: ¿qué estaría dispuesto yo a hacer si mi hijo o mi hija se está muriendo? Dice la palabra en los siguientes versículos: Jesús se fue con él. Y esto me encanta y por eso lo resalté. El líder religioso se postra ante los pies de Jesús, le hace una súplica: por favor, ven conmigo, mi hija se está muriendo y yo sé que si tú la tocas, si tú pones las manos sobre ella, va a sanar. Seguramente ya Jairo sabía o había visto que Jesús había puesto las manos sobre los enfermos en otras oportunidades y habían sido sanados, que habían sido liberados. Y la palabra dice: Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud. Ahora vemos que Jairo va al lado de Jesús. Y esto debió ser fabuloso, espectacular. Imagínese ahora Jesús, el gran líder, con otro líder que era de los enemigos de Jesús, que por cierto lo mandaron a matar, y está la gran multitud siguiendo a estos dos hombres. Un hombre haciendo una petición desesperada, y vemos el maestro allí conduciéndose a su casa. La multitud que hacía lo apretujaba. Imagínense la presión allí, una presión allí. No me imagino a 20 personas ni a 30 personas, me imagino una multitud de más de 100 personas. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragia. Ahora, a esta historia se suma otro personaje que dice: era una mujer que hacía 12 años padecía hemorragia. Se complica la situación, mis hermanos. Tenemos a Jairo que se le está muriendo a la hija. Tenemos a Jesús que hace un alto en su enseñanza, en lo que él estaba haciendo, hizo un stop, una pausa y dijo: bueno, vamos a tu casa. Y está una mujer que tiene una necesidad distinta a la de Jairo, pero es una enfermedad igual también. 12 años padeciendo de hemorragia. Yo no me voy a extender en esto, porque aunque es una historia paralela, está dentro de la historia. Y aunque es una interrupción en la historia de Jairo,
Jesús va a enseñar a través de lo que va a pasar a Jairo. Es la introducción, es el preámbulo de lo que va a pasar con Jairo. Jairo, quizás tú o quizás yo, si tuviéramos a nuestro hijo, nuestra hija enfermo que se está muriendo, ¿qué quisiéramos? Volar, salir corriendo, poner al médico, en este caso al maestro, a Jesús, para que tocara a nuestro hijo, a nuestra hija y sanara. Pero estamos una mujer, ustedes lo pueden leer, que decía a sí misma, si yo tocara el borde de su manto, si yo tan solo tocara el borde del manto del maestro, seré sana. ¿Por qué? Porque esa mujer tenía hemorragia. Quizás alguna enfermedad en los ovarios, en el útero, no sabemos. Pero estaba padeciendo una hemorragia, un sangramiento por 12 años. Y ya había gastado todo en médicos. Era desechada por la sociedad. Y ella dijo, esta es mi oportunidad. Voy a cruzar esta puerta con la llave maestra que es eso. ¿Y qué pasó? Resulta que ella toca, en medio de la multitud, toca el borde de su manto. De Jesús sale poder. Inmediatamente ella es sanada y Jesús empieza a decir, ¿quién me ha tocado? Y los maestros, como burlándose del Padre, te estamos apretujando entre todos, hay mucha gente, estamos los discípulos de una u otra manera salvándote de la multitud, está Jairo también. Ahora tú preguntas quién te ha tocado y resulta que un montón de gente te ha tocado. Y él decía, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y podemos decir, ¿por qué Jesús estaba diciendo esta pregunta? ¿Por qué Jesús estaba interesado en saber quién le había tocado? ¿Acaso Jesús no sabía quién le había tocado? Por supuesto que lo sabía. Sabía que era una mujer que estaba enferma, que tenía 12 años con una hemorragia. También sabía que si esta mujer que era enferma, que era desechada por la sociedad, le había tocado, según ellos, según la ley, según la sociedad, él se convertía en inmundo. Y quizás la mujer pensó que Jesús estaba enojado, que Jesús estaba bravo. Sin embargo, Jesús no está diciendo quién me ha tocado porque estoy enojado y porque me ha vuelto inmundo, porque nada puede corromper a Dios. Nada puede corromper a Jesús, que es el Hijo de Dios. Él solamente quería enseñar algo a través de esta mujer. La mujer dice, yo te he tocado. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. ¿Qué le dice? Tu fe te ha hecho salva. Porque ella decía, si yo tan solo tocar el borde de su manto, seré sana, seré sana. Ahora él dice, no solamente has sido sanada, eres salva también. Y eres salva porque creíste. ¿Se imagina ese interludio, esa pausa allí? Jairo, desesperado porque la hija se estaba muriendo. Viene esta mujer diciendo, esta es mi oportunidad, si tan solo lo toco, si tan solo toco el borde de su manto, voy a ser sana. Y logra meterse en esa multitud, irrumpiendo allí, empujando a todo el mundo, toca al maestro, es sana, y ahora vemos a Jesús hablando con ella. Se suma ese círculo allí, cercano, donde estaba Jairo, donde estaban los discípulos, donde estaba Jesús, cara a cara, y tímidamente seguramente ella dijo, Señor, yo te he tocado. Y le dice, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz, tranquila, no has hecho ningún mal. Porque seguramente la gente iba a decir, bueno, esta mujer inmunda tocó al maestro, vamos a apedrearla, vamos a matarla, porque eso hacían los religiosos. Los religiosos desechaban a los sordos, a los mudos, a los ciegos, a los leprosos. Y usted puede decir, no, yo no soy religioso. Pero ¿sabe qué? En las iglesias cristianas, no estoy hablando de las iglesias católicas, ni iglesias mormonas, ni testigos de Jehová, ni ninguna otra religión.
en las iglesias cristianas, dentro de las iglesias cristianas, aún en el liderazgo cristiano hay gente religiosa que dice algo habrá hecho. Seguramente le está pasando porque pecó. Y el maestro le dice, hija, vete en paz, tranquila, has sido salvada. ¿Por qué? Por la fe. Tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote, de tu aflicción, de tu sufrimiento. Has sido salvada, mi gracia se ha derramado en ti, ahora tienes vida eterna y además has sido sanada. Vete con tranquilidad, nadie te va a hacer nada. Yo quería saber por qué me habías tocado y esta es una lección para Jairo. Jairo, ¿qué estaba diciendo? Señor, ve a mi casa, pon las manos sobre mi hija y yo estoy seguro de que al poner tú las manos sobre ella va a ser sana. Se está muriendo, maestro. Ve conmigo. Y yo también haría lo mismo si Victoria estuviera a punto de morir. Yo también haría lo mismo si Andrés estuviera a punto de morir. Incluso haría lo mismo si Luz o cualquier otra persona de mis amigos, de mis hermanos, estaría a punto de morir. Saber que hay una oportunidad, que hay un maestro recorriendo las calles y que puede poner las manos sobre los enfermos y son sanados, yo haría lo mismo. Yo saldría corriendo, me pondría a los pies del maestro y le diría, maestro, ve conmigo a mi casa. Pero para poder hacer eso, mis hermanos, tenemos que soltarnos de la religión, del que dirán. ¿Qué dirán si Hernán se postra a los pies de? ¿Tú te imaginas en medio de la calle, en medio de una plaza, en medio de un lago, de un río, de una playa, postrándote ante Jesús? ¿Qué dirán? La posición, que es líder, que no es líder, que es dueño de una empresa, que no es dueño de una empresa, que tiene un alto cargo, que es político. A Jairo no le importó nada de eso, pero había una interrupción. Se consumió un tiempo, mis hermanos. Teníamos una mujer muy alegre que Jesús le dijo, ve en paz, eres salva y eres sana, pero aún tenemos el problema de Jairo. Todavía estaba hablando Jesús. ¿Con quién estaba hablando? Con la mujer, ¿verdad? Cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo. Vienen corriendo de la casa de Jairo. ¿Quién estaba allá? Estaba la mamá de la niña, la esposa de Jairo, estaba la niña y seguramente familiares. Jefe de la sinagoga, aquí resaltan su postura, su cargo. Para decirle, ¿qué le iban a decir? Vamos a leer. Tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Le pregunta. ¿Qué haría usted, mi hermano? Es terrible lo que estaba pasando. Es terrible lo que le acaban de decir a Jairo. Está metido en la historia, está metido en la historia. Por un lado vemos una alegría porque una mujer que estaba sufriendo por 12 años, ahora es sana y ahora es salva. Pero ahora tenemos una niña que murió. Y usted puede decir, quizás si esta mujer no hubiese interrumpido, el maestro hubiese llegado a tiempo. ¿Qué decimos nosotros? Las esperanzas son las últimas que se pierden, sí. Y decimos, bueno, mientras esté vivo, tenemos oportunidad. La niña se murió, falleció. Y aquí tenemos a estos hombres, no sé si eran familiares, o quizás estaban por debajo de Jairo y le dicen, tu hija murió. ¿Para qué sigues insistiendo? ¿Para qué sigues molestando al maestro? Te pregunto, ¿cómo te sentirías tú? ¿Qué pasaría por tu mente en este momento? Si hace unos minutos sabías que tu hija o tu hijo estaba vivo, estaba enfermo, pero estaba vivo. Y que el maestro pudo sanar a una persona y tú dices, bueno, pero si hubiese sanado a mi hija, si hubiese sanado a mi hijo,
si nos hubiésemos apurado un poco más, por unos minutos, ¿qué harías? ¿Qué pasaría por tu mente? Bueno, ya murió. ¿Qué hago aquí? Mejor salgo corriendo a mi casa, lloro a mi niña, consuelo a mi mujer. No sé, ¿qué haríamos nosotros como padres? ¿Y si es tu única hija, qué harías? Vamos a ver qué pasó. Quiero leerle esto antes. A veces sentimos que no solo Dios está en silencio, sino que puede llegar tarde. ¿Has pensado esto? Dios no me escucha. Pero Dios no me escucha es, por lo menos Dios está allí, está presente, no me escucha. Pero ¿has pensado esto? Dios puede llegar tarde, Dios llegó tarde. Jairo decía, yo estaba con el maestro, con el Hijo de Dios allí y llegamos tarde. ¿Qué sentirías tú? Frustración, molestia. Las esperanzas se fueron. Quizás yo lloraría, yo gritaría, no sé qué pasaría. Dios me libra a mí de perder a mi hija, a mi hijo, pero yo no sé qué haría. De verdad, le soy muy sincero. Yo amo a mis hijos y haría cualquier cosa por ellos. Incluso haría lo que Jairo hizo. Postrarse allí, suplicar, tratar de llevar al maestro, no la fuerza, pero tratar de llevarlo a la casa. Pero me encanta este versículo 36, dice, pero Jesús, los peros de Dios son poderosos. Un verbo aquí de contraste. Ya va un momento. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, ¿qué decían los hombres? ¿Qué decía la multitud? ¿Qué comentaría la gente cuando los hombres dijeron, la niña murió? Yo no sé si quedó en silencio, yo no sé si la gente lloraría, yo no sé si fueron corriendo a agarrar a la mujer que quitó el tiempo, que había sido sanada, yo no sé qué pasó. Pero dice la palabra que Jesús, oyendo lo que decían, dijo al principal de la sinagoga, dijo Jairo, no temas, cree solamente. ¿Qué le dijo el maestro? No temas, cree solamente. Fe es poner todas tus llaves en el centro de la mesa y decirle a Jesús, ahora es tu llave, Señor, no tengo más opciones. ¿Fe qué es? Tengo todas estas llaves. Aquí están mis recursos, mis fuerzas, mis contactos, mis destrezas, mis conocimientos, mis familiares, mi esposa, el dinero, todo. Todo. Fe es abandonarlo todo, ponerlo así y decirle, Señor, eres tú. Tú tienes la llave, tú tienes la gracia, tú tienes el favor, tú tienes el poder. Solamente dilo, solamente toca, solamente ordena y será hecho. Fe es soltarse. Fe es, no confío más en lo que yo pueda hacer, confío en ti. ¿Qué le dijo Jesús a Jairo? Escuchando todo lo que empezaba a rumorearse. No temas, no temas. Y eso es lo primero que pasa en nuestras vidas. Ante una noticia como esa, ante una noticia tan terrible, lo primero que viene a nosotros, a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente es el temor. Una daga de temor había penetrado el corazón de Jairo. Y seguramente pensó, ¿cómo estará mi hija? ¿Cómo moriría? ¿Qué dijo? ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? ¿Cómo estará mi esposa? ¿Cómo estarán los familiares? No temas, cree solamente. La mujer que tenía la enfermedad de la hemorragia de 12 años, ¿qué le dijo Jesús? Tu fe te ha salvado y te ha sanado. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Ten fe. ¿Recuerdas a la mujer hace unos minutos, hace unos segundos? Ella tuvo fe.
y obtuvo su milagro. Mi gracia, mi favor estuvo con ella. Ahora te toca a ti. Era una prueba superior. No era que estaba enferma, había muerto. Y el Señor le dice, no temas, cree solamente. No sé qué estás pasando tú hoy. Yo no sé si estás pasando por algo similar a lo que está pasando Jairo. Si tienes un familiar enfermo, si es tu hija, tu hijo, si es tu hermano, si es tu mamá, si es tu esposo o tu esposa. Yo no sé. Con esta enfermedad del COVID, quizás tienes un familiar que está enfermo y está padeciendo. Y tú dices, ya agoté todas mis llaves, ya todo lo que tenía ya lo hice. Todos los médicos ya lo vieron, ya todos los recursos los acabé. Todas las opiniones apuntan a que va a morir. Jairo recibió la noticia de que había muerto. Murió la niña. Pero Jesús le decía, cree, solamente no tengas miedo. No tengas miedo. Ante una situación difícil, no temas, cree solamente. Sea cual sea la situación, no temas, te dice el Señor. Cree solamente, ten fe, deposita tu confianza en Jesús. No quiero hacer esto por hacerlo, pero me gustaría que lo hiciéramos una breve campaña entre nosotros. Luego de que termine la predicación, vas a colocar en tus estados de WhatsApp, en tus redes sociales, no temas, cree solamente. Y cuando te pregunten, no temas, cree solamente, cuéntales brevemente lo que pasó con Jairo. Ya te voy a decir qué pasó con Jairo. Tenemos a Jairo que estaba en dificultad. Sin embargo, vemos al maestro que le dice, no temas, cree solamente. Ya estamos en la etapa final y dice, no dejó que nadie lo acompañara. Siguieron hacia la casa de Jairo, excepto Pedro, Jacobo y Juan. Hemos hablado de esto antes. Había un círculo íntimo, un círculo cerrado. Los 3 discípulos de los 12, vengan conmigo. Ese círculo que estaba cercano al Señor. El hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, fíjense cómo se expresa la palabra de Jairo, llegaron ya a la casa, a donde Jairo quería que llegara el maestro. Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba gran alaridos, gritos daban. Leí un comentario que me dio hasta risa, pero eso pasaba en la cultura. Cuando moría alguien, cuando partía alguien, había que llorarlo. Era una falta de respeto no llorarlo. ¿Y qué hacían las personas? Llegaban a un punto tal de que contrataban a hombres y mujeres que lloraban. Increíble eso. Se contrataban a personas para que lloraran. Y sacaban el ataúd, iban hacia el entierro y eran llorando, llorando y llorando. Y tenían que llorar bastante fuerte. Imagínense, este hombre tenía ya, no sé si por él o por otros, tenía a la gente que estaba dando alaridos. Yo no sé si eran genuinos o si es que fueron contratados, pero aquí tenemos una multitud que gente que lloraba y daba alaridos. Entró y les dijo, ¿por qué tanto alboroto y llanto? Otra vez Jesús con sus preguntas incómodas, con sus preguntas increíbles. Antes dijo quién me ha tocado y lo había tocado todo el mundo, pero un toque de fe activó poder de él. Y ahora está diciendo, ¿por qué tanto alboroto y tanto llanto? ¿Acaso Jesús no sabían por qué le habían informado o por qué era Dios que ya había muerto la niña? Sin embargo, él pregunta. Miren lo que responden después. La niña no está muerta, sino dormida. Y no era que no sabía que estaba muerta, sino que él decía, bueno, ha partido físicamente, pero está en un estado de reposo y yo la voy a despertar. No está muerta, está dormida. Entonces empezaron a burlarse de él. Tremendo esto, empiezan a burlarse del maestro. Imagino a esa gente dando carcajadas. Este no es un maestro, este es un loco. Este no es el Hijo de Dios. Pero él los sacó a todos, otro pero. Me imagino a Jesús, fuera de aquí. Se me van todos, se me salen de la casa.
tomó consigo, ¿a quién tomó? A Jairo, el padre, a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él, y entró donde estaba la niña. A los 3 discípulos, a Jairo, a la mamá, y entraron al cuarto donde estaba la niña. ¿Qué? Estaba muerta. Pero él dijo, no está muerta, está durmiendo. Porque ya él sabía lo que iba a pasar. La tomó de la mano y le dijo, cosa que los judíos no podían hacer, tomar la mano o tocar un cuerpo que esté muerto. No podían tocar un cadáver, porque se convertía en inmundo. Jairo sabía eso, y todos los principales y todos los religiosos sabían eso. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa, niña, a ti te digo, levántate. Wow, me imagino yo esa voz. No sé si sería mucho más gruesa que la mía, no sé. Pero yo creo que lo dijo con autoridad, con poder. Le dijo, niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, curioso. Una mujer tenía 12 años de enfermedad, de hemorragia. Y esta niña tenía 12 años. Era una preadolescente o ya adolescente que había muerto. Estaba comenzando a vivir apenas. Ella ha muerto. No sabemos cuáles fueron las causas de la muerte. Sin embargo, había muerto y tenía 12 años. Dice la palabra, se levantó enseguida y comenzó a andar. ¡Wow! Tremendo esto. Una niña que estaba muerta, que había fallecido, al escuchar la voz del Hijo de Dios, de Jesucristo, ¿qué hizo? Se levantó enseguida y comenzó a caminar, a andar. Y eso es lo que pasa cuando la gracia y el favor de Dios está con nosotros. Puedes tener una situación terrible de muerte, de enfermedad, de lo que sea. Pero cuando el maestro dice, levántate, nos levantamos en el nombre de Jesucristo. Y andamos, cobran vida, las cosas cobran vida, mis hermanos. Los cuerpos, aunque han muerto, cobran vida. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. ¡Wow! Me imagino la cara de Jairo, la cara de la mamá. ¿Qué harías tú? Está tu hija muerta, está tu hijo muerto. Sabemos cuando la gente está muerta, el color cambia, el aspecto cambia. Imagínate por un momento tu hijo muerto o tu hija muerta. Y bajo el mandato de Jesús cobra vida. ¿Qué harías tú? Yo no sé, yo correría y saltaría. Agarrar a Victoria, agarrar a Andrés. Lo abrazaría, lo besaría, no sé qué haría. Lo levantaría, daría gloria a Dios, me tiraría a los pies de Jesús. Dice la palabra que se levantó y comenzó a andar. Y ellos se llenaron de asombro. ¡Wow! Gritarían también. Él dio órdenes estrictas, que nadie se enterara de lo ocurrido. Y les mandó que le dieran de comer a la niña. Le dijo 2 cosas. No le digan a nadie de lo que ha pasado. ¿Y por qué Jesús diría eso? Porque no hacía falta que dijeran. Los hechos hablan por sí solos. Todo el mundo sabía que la hija del jefe de la sinagoga, el principal, uno de los mayores líderes, había perdido a su hija, había muerto. Y cuando la vieran caminando junto a él, junto al papá, junto a Jairo, tomadas de la mano, ¿usted se imagina eso por la plaza, por las calles? ¿Qué diría la gente? La que estaba muerta, Jesús la resucitó. Era un testimonio vivo. No había que hablar mucho, solamente teníamos que ver. Y eso sucede cuando la gracia y el favor de Dios está con nosotros. Cuando un drogadicto es convertido por el poder de Jesucristo, no hace falta ni que hable. Solamente con ver el aspecto que pasó de muerte a vida, ya eso habla. Cuando una mujer estaba en el mundo de la prostitución y la gracia y el favor de Dios se apoderó de él, pasó de muerte a vida. Cuando una persona está sin Cristo, está muerto. Está muerto en sus delitos y pecados. Y cuando la gracia, la salvación de Dios
opera en nuestras vidas, pasamos de muerte a vida. Cuando la gente viera a la hija de Jairo, iban a reconocer que estaba muerta y que pasó a vida. Y él les dijo, no digan nada, la gente igual va a saber. Eso sí, denle comida porque esa niña debe tener hambre. ¿Cuánto tiempo estaría enferma? ¿Qué hacemos cuando estamos enfermos? No nos provoca ni comer. Y ella estaba súper sana, se levantó y andaba. Tenía que comer. Me imagino a la mamá secándose las lágrimas a preparar comida para darle a la niña, quizás a los familiares que estaban allí. Qué tremendo como Dios opera en nuestras vidas. Qué poderoso cuando la gracia y el favor de Dios está sobre nuestras vidas. Aprendemos muchas cosas de Jairo, pero entre ellas tenemos unas muy importantes. Y solamente quiero leérselas sin repetirlas mucho. De nada sirve la religión. Tenemos que quitarnos esas vestiduras de religiosos. De nada sirve. A Jairo no le sirvió su puesto, su cargo, nada. Tuvo que estar a los pies del maestro y rogar. Jesús ama a los desesperados, a los que tienen necesidad, a los que son humildes, a los que se humillan. Jesús los ama y se mueve a favor de ellos. No hagas caso a los que se burlan de ti. Quizás Jesús como humano se sentiría atribulado, pero Él los apartó fuera de aquí. Salgan de la casa. Y entró con los que sí creían, con sus 3 discípulos, con Jairo, que los fue a buscar, con la esposa y por supuesto con la niña que estaba allí. Y siguió haciendo lo que tenía que hacer. Ante cualquier situación, no temas. Y yo sé que suena muy fácil, pero es lo que dice Jesús. No temas. Cree solamente. Aunque hay cualquier circunstancia difícil, podemos obtener la gracia y el favor de Dios. Te quiero dejar para finalizar el desafío de la semana. En primer lugar, debes identificar si tienes una religión o una relación con Dios. Ponte a pensar en esta semana. ¿Yo soy un religioso o yo soy un hijo de Dios? ¿Soy amigo de Jesús? Debes identificar eso en esta semana. Segundo, si tienes una necesidad, suplica a Jesús con insistencia. Yo no deseo que estés pasando por lo que pasó Jairo, de verdad que no. Pero si tienes alguna necesidad, quizás más leve que la de Jairo, suplica a Jesús con insistencia, ve a los pies del Maestro. ¿Tienes el ejemplo de Jairo? Mira los resultados de la fe. Tercero, no temas, cree solamente. Deposita tu confianza en Jesús. Porque cuando crees, vas a ser sana o sano como la mujer que tenía 12 años padeciendo, o vas a ser salvo y resucitado, pasado de muerte a vida, así como pasó la hija de Jairo. De esta manera entonces culminamos con la serie Gracia y Favor. Yo espero con todo mi corazón que estos 5 personajes te han dado un ejemplo de lo que es la gracia y el favor de Dios. Todos están en nuestros diferentes canales y lo puedes ver. Quiero orar ya para terminar. Quiero hacer una oración inicial para aquellos que no conocen a Jesús y que quizás se han enterado hoy que están muertos, que están sin esperanza, que quizás están como esta mujer que estaba enferma y que era desechada por la sociedad, o quizás están como esta niña que están muertos. ¿Qué necesitas para recibir la gracia y el favor de Dios? Fe. Creer. No temer, sino creer. Yo quiero orar por ti. Señor, mira a todos aquellos que nos están escuchando, que nos están viendo, y que se sienten quizás enfermos, físicamente y espiritualmente, pero también desechados. Quizás algunos que se consideran ya hasta muertos espiritualmente porque no tienen esperanza. Yo te pido que tu favor, que tu gracia esté con ellos, Señor. Y a través de este mensaje tú puedas tocar sus vidas y sus corazones. Si tú que me estás viendo
quieres hacer una oración, quieres suplicar así como lo hizo Jairo, repite esta oración conmigo. Yo te voy a guiar en esta oración de fe. Dice: Señor, reconozco que soy pecador. Necesito de ti, necesito de tu perdón. He vivido a tus espaldas y quiero que perdones mis pecados y me des el regalo de la vida eterna. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración como símbolo de arrepentimiento, yo te quiero felicitar porque has pasado de muerte a vida. Y me gustaría que pusieras en el chat: yo hice la oración. Así podemos identificarte, te podemos ayudar. Y a los que creen, a los que somos salvos, a los que somos hijos de Dios, el Señor nos dice hoy: no temas, cree solamente. Te dejo el desafío entonces para que lo puedas hacer en esta semana y deseo que la bendición de Dios, la gracia, el favor del Señor esté contigo y con toda tu familia. Que puedas ser protegido del mal y que ninguna plaga, ninguna enfermedad toque tu vida. Que el Señor te guarde y que el Señor te bendiga. Nos vemos pronto.